Mis adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar y el país donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenos días. El día de hoy, mis amores, después de 17 días, estoy en contacto con ustedes. Y me siento inmensamente feliz. Pasé unos días muy hermosos con mis nietecitos. De verdad, mi estadía en la capital fue grande, fue fabulosa. Como digo yo, pagué el precio por tenerlos. Aprendí muchas cosas. Uno debe de aprender de sus errores y debe aprender también de las cosas buenas. Y yo aprendí bastante cuando estuve en la capital. En esos días que estaba ya, en los momentos que me iba a recostar a dormir, en la noche, muy tarde, porque casi todo el día pasaba con mis nietecitos jugando, riéndome, bromeando, jugando casinos, jugando la tinca, jugando montones de juegos que los niños gozan y se deleitan cuando uno lo hace. La verdad fueron días inolvidables para mí. Pero en las noches cuando me acostaba en la cama a la hora de dormir, mi memoria retrocedía al pasado cuando era mi niñez y recordé algo muy hermoso de los dos seres humanos que más cariño, amor, dedicación y a quienes amo de todo corazón desde mi interior. Aunque con ese nombre no los tengo acá, pero los tuve por mucho tiempo. Y es por eso que hoy día quiero hacer mis charlas de metafísica, ocupándome de esas cosas, recordando un poco de mi pasado feliz, que quizás de alguna manera les va a ayudar a ustedes a hacer lo propio, porque estas cosas hermosas creo que solo se viven una sola vez en la vida. Y yo las viví cuando fui niña, pues yo tuve una niñez quizás un poco, diría yo, confundida por los sucesos que yo viví desde muy pequeñita. Pero tuve también la alegría de tener un padre fantástico, fabuloso, inolvidablemente podría decirles el mejor papá del mundo, René Paz Vargas. Mi padre fue para mí, ¿qué les puedo decir? Como un faro de luz que desde muy niña me guió en mi niñez y me enseñó valores, me enseñó lo bueno y lo malo, me hizo comprender qué hacer y qué no hacer, por dónde caminar y por dónde no debo de ir porque es peligroso. Yo era muy niña y lo primero que recuerdo de mi papito lindo era que él me decía siempre, si quieres del mundo gozar, ver, oír y callar. Y te vas a llevar muy bien con la persona del costado, con la otra persona y contigo misma. Porque así te comenten las dos personas algo mal de ambas, tú no vas a decirle a ninguna ni a la otra que eso está mal. Te lo guardas para ti y tú te vas a dar cuenta que vas a pasar a la lista de las personas que no se adjudican problemas de nadie. Simplemente tú guardas en tu corazón lo que te comentó una y lo que te comentó la otra, y a ti te va a servir de mucho mi corazón. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer las cosas de la manera correcta y perfecta. Y te evitarás la discusión de una con la otra, porque hay veces tú le comentas a una persona lo que te dijo la otra y ¿qué has conseguido? Que las dos choquen, haya dificultades y también las dificultades son para ti, porque te van a decir quién te lo dijo, tal persona, y soluciona pues ese problema. Es un poquito difícil, ¿verdad? Pues eso me enseñó mi papito lindo desde cuando tenía creo 4 añitos. Y siempre que teníamos una conversación me repetía, si quieres del mundo gozar, ver, oír y callar. Y lo aprendí tan perfectamente bien que en el lapso que yo iba viviendo mi vida de mi niñez, para mí yo creo que a pesar de que yo no pude disfrutar a mi mamita, porque mi mamita laboraba todo el día para mi abuelo, se salía desde las 5 de la mañana a repartir los camiones de papas, de choclos, de maíz, de habas,
de ajo, de lo que el caballero mandaba de Chihuahua, y ella lo iba a repartir a los mercados de acá de Arequipa. Entonces ella tenía que cobrar, distribuir las papas, pasar, no sé cómo, bueno, ella lo hacía todos los días, no la veía. De lunes a sábado mi mamita no existía en la casa, ni siquiera la sentía que se había ido a la mañana y la sentía regresar a las 7 de la noche. Entonces no tuve el deleite de poder decir que yo compartía con mi madre alguna conversación con ella. No, no tenía tiempo para mí. Y cuando llegaba solo tenía tiempo para mi hermanita pequeña. Esa es su manera de ser. Y en ese entonces yo respetaba, no podía decirle nada. Sin embargo, lo tenía mi padre toda la mañana porque él entraba a trabajar de 3 de la tarde a medianoche. Porque era operador del cine Danubio. Acá daba películas, pasaba las películas. Entonces mi padre me enseñó todo lo que yo necesitaba saber. Él fue un hombre muy culto, demasiado culto diría yo. Le gustaba mucho la lectura. Por él aprendí a leer desde muy pequeña. Ese fue el ejemplo que yo vivifiqué todos los días. Él se dedicaba a leer y a leer. Entonces, como yo le vi eso a mi padre, eso se grabó en mí, porque los niños aprenden lo que viven. Y aprendí una buena escuela. Aprendí a leer desde muy pequeña, pero no le daba ese énfasis hasta que pasaron varios años después. También aprendí a respetar a mis semejantes. Aprendí a no discutir con los problemas que hubiese habido en mi casa referente a lo que yo hacía o no hacía, porque mi mamacita tenía el carácter muy estricto y fácilmente ella se amargaba y siempre, casi siempre defendía a mi hermana y yo salía en un lado mal, como diría yo. Entonces mi padre me enseñó, no hijita, tú no te pongas, no le digas una palabra a tu hermanita, no le refutes, no le contradigas, aunque ella te ordene, obedécele, para que evites problemas con tu mamá y evites problemas con ella, porque de repente ella va a hablar las cosas de más porque era menor, porque a veces los niños son caprichosos y tú vas a salir mal parada y tu mamá no te va a dejar a salir a pasear conmigo los días domingos. Entonces yo aprendí, mis amados corazones, a mantener, como digo ahora yo, pico de cera. Sucediera lo que sucediera, yo tenía que mantenerme callada, ecuánime, tranquila, serena, porque yo el día domingo era mi día más hermoso que yo tenía. Yo salía con mi padre a pasear, me llevaba por todo lado, mis amados corazones. Y a veces solo él disponía de un poco de dinero para mi cena que me daba ella en el almuerzo, él en el almuerzo, perdón, en la calle. Compraba huevos, tenía una señora que en el mercado San Camilo, en la parte de arriba, en el segundo piso, era su amistad, y le llevaba los huevos, nos freía y nos poníamos nosotros en 2 sándwiches. Él se comía 3 sándwiches, creo, con pan, y ese era nuestro almuerzo. Pero yo era la mujer más feliz de la tierra. Hoy día he querido compartirles esto y decirles también de todo corazón que gracias a él aprendí y entendí que hay que ser mansos y humildes de corazón. Jamás mi padre me habló de religiones. Jamás me riñó por nada. Jamás me levantó la voz. Jamás me levantó la mano. Mas todo lo contrario, me hablaba con cariño. Para él yo era su Betita o su Pituquita. Mi Pituquita querida, me decía. Y siempre me acariciaba mi cabeza, me sobaba mi cabello. Claro que yo de niña no podía tener el pelo largo. Todo quiero compartirles porque hoy día quiero ocuparme de ese recuerdo que he tenido en Lima varios días. Y no me dejaba mi mamita que me hiciera crecer el pelo. Cuando tuve 6 años, creo que ingresé al colegio, mi mamita me hizo cortar el pelo, corte pluma, como decíamos antes. ¿Y qué significaba el corte pluma? Significaba que el pelo era pequeñito, casi como el corte de varón. Por toda mi niñez, hasta los 15 años o 14 años y medio, creo, mi madre me hacía cortar el pelo y me decía, algún día me agradecerás, porque tu cuero cabelludo tiene que tomar fuerzas para cuando tú seas señorita, te hagas crecer el pelo y te crezca una hermosa cabellera. Y creo que fue verdad, porque gracias a mi madre, yo creo que sí, hasta ahora puedo conservar esta, diría yo, hermosa cabellera.
es verdad que se me ha caído el pelo bastante, les estaba comentando en otros videos pasados, pero quiero decirles que se han caído un montón, pero por todo el lado de la cabeza me está creciendo pequeños, ya los más pequeños creo que ya son de este tamaño en la parte de atrás. Entonces yo nunca voy a perder mi cabellera, siempre va a ser así como la ven ustedes, mis amados corazones. Eso tengo un recuerdo muy bonito de mi madre, porque a la edad de 14 años, creo, 15 años, recién pude hacerme crecer mi cabellera. Y mi cabellera está más o menos unos 30 centímetros, diría yo, más abajo de mi cintura, en la parte de atrás. Y yo siempre la podo, como mi mamá me decía, hay que podar. Cada semana yo le corto 1 centímetro de pelo, cabello. ¿Para qué? Para que tome fuerza y vuelva a crecer y vuelva a crecer. Si lo dejo del mismo tamaño, por lo menos ahora que está creciendo, les he dicho que se me estaba cayendo, ¿no? Pero ya paró eso. Pero igual me estoy cortando 1 centímetro cada semana. Y mi padre siempre me decía, mi papito lindo me decía siempre, hijita linda, obedece a tu madre, ella sabe lo que te dice, respétala, no le contestes, no le digas mal, pórtate bien, obedece a tu madre, haz tus obligaciones. Y así, mis amados corazones, yo creo, quizás también eso es lo que me ha atrevido a conversar el día de hoy con ustedes. Cuando yo era niña, mi madre me daba obligaciones desde los 6 años de edad. Tenía una tienda acá en Miraflores, en Arequipa. Y yo atendí esa tienda en las mañanas, a la hora que me levantaba, hasta que me iba al colegio, a la hora del almuerzo, a la hora que regresaba, hasta la hora que me volvía a ir al colegio. Y en la noche, a la hora que regresaba del colegio, me quedaba hasta tarde haciendo mis tareas ahí en la tienda. Entonces mi madre me dio obligaciones. Y yo creo que todos los padres deberían dar obligaciones a los hijos y enseñarles valores como los que me enseñó mi padre. ¿Saben por qué? Porque así evitaremos ver lo que yo he visto hace 2 o 3 días, creo, un vídeo que me mandaron donde una señora de una edad avanzada tenía 2 hijos, a los que en realidad ella les había dado educación junto con su esposo. Pero así ella creó un mes de la época en que la señora estaba hablando, en que sus hijos vinieron a buscarla y se reunieron con su madre. Y la reunión ella pensó que era para algo hermoso, pero no fue así. La reunión era para decirle a sus hijos que en realidad tenía que vender la casa, para que con ese dinero que cobren de la casa era para pagar su estadía en un albergue de ancianos hasta que la señora fallezca. Y nunca le dijeron ninguno de sus hijos que eran profesionales, que se la llevaban a la señora a la casa de uno o a la casa del otro. Creo que uno era médico y el otro era ingeniero. Entonces fue muy triste para mí ver ese mensaje, porque yo creo que cuando uno tiene hijos, espera de los hijos lo mejor. Creo que no soy la única madre, sino muchas madres. Creen y quieren creer que cuando los hijos crecen se convierten en nuestros aliados y se preocupan por nosotros y no nos abandonan. Tengo que decirles que no todos los hijos son iguales. Y además quiero decirles que si tienen casa, quieren vender la casa para aprovechar de esa situación y poder lograr sacar provecho una vez más de la persona mayor. A mí me dolió mucho ese mensaje, pero aprendí también. Aprendí, por eso quiero decirles a todos ustedes, demos obligaciones a nuestros hijos desde pequeños. Yo tengo que reconocer algo muy, muy importante. Yo con mis hijos cometí un error muy grande. Como yo trabajaba y laboraba, yo tenía una persona que los atendía. Dorita se llamaba, nunca lo puedo olvidar, es una persona muy querida para mí, mi hija también, cuando era católica yo. Entonces ella me decía, que aprendan a hacer. No, le decía, ¿para qué tengo yo empleada? Ese fue mi error. Y hay que reconocerlo, mis amores. Y fueron pasando los años, ella se fue. Y cuando yo quise que mis hijos hicieran sus obligaciones, como tender su cama, no lo hacían. ¿Por qué? Porque no les enseñé desde pequeño. Y ella me dijo, algún día te vas a arrepentir. Algún día cuando comprendas y te des cuenta que es necesario darles obligaciones a los hijos. Qué triste lo entendí cuando ella no estaba en casa. Ellos ya eran grandecitos. Y quiero decirles esto, mis amores. ¿Saben por qué? Porque yo quisiera que ustedes no aprendieran esas cosas y les dieran obligaciones a sus hijos desde pequeños.
Por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Mi hija de Lima. A mis nietos tienen sus obligaciones. Así vayan al colegio, hagan sus tareas, todo lo que tengan que hacer, tienen sus obligaciones. Y los bebés tienen responsabilidades. Cada uno sabe a qué hora le toca, el otro sí. Eso es importante. De verdad, yo lo entendí un poco tarde, porque yo a ellos no les di obligaciones. Y me costó muchísimo lograr que siquiera se pararan a levantar, a preparar el desayuno de la mañana cuando ya eran grandes. Siempre querían que la empleada los atienda, pero no había empleada ya, mis amores. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud. Mi padre me enseñó eso, a corregir mis errores. Si te equivocaste, hijita, no te castigues, no te preocupes, haz lo correcto, corrige, rectifica, arregla las cosas. Y si tú puedes dar un consejo a las demás personas para que tampoco se puedan equivocar ellos, hazlo, mi corazón. Les hablo de esto hace muchísimos años cuando yo era una niña. Ahora eso se ha ido metido acá en mi cabecita más. Y eso todo he recordado cuando he estado con mis nietecitos en la cama en Lima. Y pensaba y decía, mi padre cuánta razón tenía. Y así como yo disfruto acá mi niñez con ellos, he regresado mi niñez a jugar, a bromear, a reírme con ellos, a compartir esos días tan bonitos, 17 días para ser exactos. Los 17 días los he vivido, como yo diría, desde el comienzo hasta el fin, de la manera más bonita, más sutil, más linda. Recordé por eso a mi padre que me dio tanto, tanto cariño. El hombre que siempre se sintió solo, pero era feliz cuando estaba con su hija Betita. Como él me decía, eres lo que más quiero en la vida. Eres lo más hermoso que yo tengo, hijita. Tú has venido a darme alegría, felicidad, paz, calma, tranquilidad. Has venido a llenar mi mundo. Mi padre vivía por mis ojos y yo vivía por los ojos de él. Como les dije anteriormente, mi padre fue el hombre más amoroso, cariñoso, dadivoso de cariño, porque él era un hombre que ganaba un sueldo mínimo. Era obrero del cine Danubio, de Peruvian Films en ese entonces. Creo que ya no existe la Peruvian Films acá en... Ya no creo que no, o de repente sí, no lo sé. Pero les aclaro todo esto porque quiero decirles que si ustedes son buen padre, buena madre, y siembran bien el ejemplo en sus hijos, ustedes van a conseguir que ese niño crezca o esa niña con valores. Yo aprendí a tener valores desde muy pequeñita. Mi padre me enseñó el respeto, el decir gracias, el decir por favor, el decir por favor pásame esa taza. Y cuando me la pasaban decir gracias. El subir a un taxi y decir por favor doble a la derecha, por favor sigamos de frente, por favor continúe directo. Y después gracias, Señor. Si ustedes aprenden a sembrar eso en sus hijos desde pequeñitos, ténganlo por seguro que cuando vayan creciendo esos niñitos, desde chiquititos, cuando crezcan van a ser unos niños hermosos y preciosos. Yo de verdad recuerdo con cuánto cariño mi padre, con tanto amor, me sembraba todos los días ideas bonitas, ideas lindas, y me enseñó a modular todo, incluso a modular mi manera de escribir, a modular mi manera de sentarme. Me decía, no te sientes así, estás mal, coloca la espalda hacia atrás, entra a la cintura y haz esa ligera curva en tu cuerpo para que tú te aprendas a sentar bien y no te cargues todo el peso en la parte de atrás de la columna. Y así sucesivamente mi padre me iba enseñando todo, mis amados corazones, absolutamente todo, hasta mi manera de sonreír, hasta mi manera de hablar, hasta mi manera de decir las cosas como deben de hacerse. Lo más importante que él me enseñó a que yo sea agradecida, a que yo sea una persona que siempre que recibiera algo dijera muchísimas gracias, o es un placer lo que has hecho por mí, o para mí es un placer venir a visitarte. Y así sucesivamente mi padre me dio el tip, diría yo, ese tip chiquitito para que tú donde vayas se abran las puertas. Pero quiero juntar a eso algo más, porque tú eres la puerta abierta que nadie puede cerrar.
De verdad, mis amados corazones, hoy día he querido compartir estas charlas de metafísica utilizando y empleando a mi papito, a mi padre, al hombre que me dio tanto cariño, tanta ternura, diría yo, tanta dulzura, tanta frescura en su manera de hablar, en su sonrisa. Era un hombre tan alegre que nunca se enojaba con nadie, que nunca renegaba ni peleaba con nadie, que nunca insultaba a nadie. Era un hombre que tú le podías decir un insulto y él te miraba, se reía y te agradecía, aunque no me lo creas. Así era René Paz Vargas. Cada vez que cuando ya mi mami tuvo problemas con él y quería separarse, mi mamá le decía, oye, viejo pajludo. Así le decía porque mi papá no tenía pelos. A la edad de 23 años creo que él se antojó de un gorro de un amigo. Eso que vaya también de ejemplo para ustedes. Y se lo compró. No fue un sombrerito pequeño, se lo compró. Y se lo puso en la cabeza, mis amados corazones, en su inocencia de sus 23 años. Se quitó el sombrero, lo guardó. Al día siguiente les cosía la cabeza. Él no sabía por qué. Así es que pensó que su pelo algo no se había bañado bien y volvió a bañarse y vio que en el baño ya se le caía un montón en la ducha de pelos. Ni siquiera sabía por qué, porque él tenía una hermosa cabellera. Y así sucesivamente, cada día que iba a la ducha se le empezaba a caer más y más y más. Ojo, moraleja, tú nunca te coloques en tu cabeza un sombrero de una persona esté sana o esté enferma del cuero cabelludo. Así evitarás que te suceda lo que le sucedió a mi padre. Yo pienso y creo que la persona que le vendió el sombrero debió decirle, ¿sabes qué, René? Yo tengo seborrea, porque lo que tenía la persona que le contagió a mi padre fue seborrea. Y mi padre perdió toda su cabellera. Entonces él se hizo una peluca. Viajó a la capital, se compró una peluca y se usaba su peluca. Entonces mi mamá, como sabía eso, le decía, viejo pajludo. Y mi papá, lejos de enojarse, se reía y le decía, sí, tienes toda la razón, no tengo cabello. Gracias por lo que me acabas de halagar. Y mi mamá, lejos de sentirse contenta, se sentía de cólera por lo que no había logrado que mi padre se enoje con él. Perdón, con ella. Entonces, mis corazones, yo he querido hoy día dejar plasmado en ustedes todo lo bueno que yo aprendí de mi padre. Para mí fue muy hermoso el haber vivido con él hasta sus 80 años. El haberlo atendido cuando ya estaba al final con el problema que tuvo de su próstata. El haber estado compartiendo con él toda mi vida. Para mí, mi padre fue el padre de mis hijos que nunca tuvo, porque él venía a la casa y los sacaba a pasear. Se los llevaba al parque, aunque les traía 3 caramelitos, uno para cada uno de mis hijos cuando eran chiquititos, los primeros mayores. Y ellos saltaban por esos caramelos que le traía a mi papá. Mi mamá venía con una pierna de carne de vaca y mis abuelos, la totita, le decían. Le abrían la puerta y la hacían pasar, pero no le daban ese cariño que le daban a mi papá. Y mi mamá decía, ese viejo pajludo viene con 3 caramelos y se los lleva a los chiquitos y ellos encantados se van con él. Yo les traigo una pierna de vaca para que tengan para comer. Y ellos ni la tos, ni me miran, a las justas me saludan, me dan el beso y se van a jugar. Miren, mis amores, hay que sembrar para cosechar. Mi mamita tenía el carácter muy excéntrico, muy dominante. Así fue conmigo y quiso hacer lo propio con mis hijos. Los niños de ahora ya no se dejan. Yo no les podía decir nada. Mi padre venía todo amoroso con 3 caramelitos de limón. Y mis hijos saltaban de alegría porque mi padre, papito, le decía. A mi mamá le decían la totita porque a mi mamá no le gustaba que le digan abuela, no le gustaba que le digan mamá, porque según ella se sentía la totita por lo que era joven, no le decían abuelita, ni mamá, ni nada. Entonces, de ustedes depende sembrar para cosechar. Mi padre sembraba todos los días porque él venía a la casa, podría decirles 3 a 4 veces a la semana. Y venía a verlos. Y los sacaba a pasear cuando estaban de vacaciones. Cuando estaban en el colegio, venía 2 veces a la semana, creo yo. Para mí fue, con sinceridad, recordar a mi padre fue volver a vivir. Yo les he dicho que recordemos las cosas buenas
que son importantes para todos nosotros. Pero hagámoslos con amor. Si hacemos las cosas a medias, o lo hacemos por un interés, o lo hacemos simplemente por hacerlo, porque creemos que estamos haciéndolo bien, no. Hay que rectificar, analizar, ver qué está bien hecho y qué está mal hecho. Hay que tomar reflexión y conciencia de qué es bueno y qué es malo. Recuerden que nuestros hijos son la continuación de nosotros. Son los seres por los que estamos aquí, los que van a heredar nuestras vivencias para que continúen adelante con la escuela que les hemos dejado nosotros. Los padres tenemos una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad cuenta con la sabiduría de nuestro dador de vida que ha puesto en tus manos un hijo o una hija. A mí me dio 6 hijos. De verdad, para mí ha sido, es y será siempre lo más hermoso de mi vida. Que el que tus hijos no sean lo que tú quieres que sean, o son perfectamente bien lo que tú deseas que hayan sido y lo son ahora, debes sentirte feliz. ¿Sabes por qué? Porque tú has cumplido con la responsabilidad de crearlos. Porque tú has cumplido con la responsabilidad de sacarlos adelante, de frente, y porque tú has tomado, como dice, esa responsabilidad en tus brazos, lo has alimentado, le has cuidado por su salud, has velado su sueño, lo has hecho mejorar cuando tenía una apariencia de enfermedad, has estado atento a sus cosas, a sus gustos, a sus deseos, quizás con limitaciones, quizás con exuberante cantidad que tú le puedas dar, pero lo importante es que tú has cumplido una tarea y que lo has hecho a carta cabal, porque lo triste es decir muchas veces, esa persona no es madre, solo lo parió, nunca se ocupó de sus hijos, no tuvo tiempo para ellos. Entonces, si tú eres de esas personas, todavía puedes rectificar, todavía puedes hacer las cosas correctas. Nunca es tarde para rectificar, mis corazones, de nuestros errores. Yo he cometido muchos errores, muchos diría yo, pero toda mi vida he labrado todo mi mundo en contorno a mis hijos. Lo he dado todo. 20 días al día, horas al día laboraba y 4 horas descansaba todos los días de mi vida, desde que tengo uso de razón, los 14 años hasta, ¿qué les puedo decir? Cuando los tenía todavía en mi hogar. ¿Qué diría yo? Hasta hace unos, quizás 20 añitos atrás. Siempre estuve pendiente del gusto de cada uno de ellos, de sus deseos, de sus caprichos, a mis posibilidades. Porque también a veces es malo darles todo, yo lo comprendí ahora. Porque cuando tú les das todo, siempre quieren que tú les des y no valoran. Y todavía te dicen a veces, yo no tengo a nadie. Nadie se ocupa de mí, nadie me ayuda. Cuando yo he podido hacer, yo he ayudado a todos los que me han pedido. Pero ahora que yo necesito, a mí nadie me da nada. A veces yo he escuchado decir eso. Y no es así. Más es todo lo contrario. Cuando tus padres crecen y están grandes, es tu obligación de hijo ocuparte de ellos. Es tu obligación de hijo ahora tú ir a visitarlos a ellos y no esperar que las personas mayores vayan y te visiten a ti. Yo creo que con todas estas cosas que a mí mi padre me enseñó y que mi papacito lindo me dejó como herencia, tengo que sentirme la mujer más feliz de la tierra. Porque cuando él ya mayor iba a fallecer, él vino a la casa antes de las fiestas navideñas, creo yo, de ese año, cuando ya faltaba poco para que mi papacito fallezca, y me trajo los títulos de propiedad del libro de mi padre. Dibujaron los ovnis en Nazcaperú, la historia de la Tierra. Y me dijo, tú tienes que sacar este libro a la luz, tú tienes que sacarlo así. Pero papá, le dije, ¿cómo vas a dar esta responsabilidad? No, tienes que hacerlo, hijita, porque los hermanos mayores que me hicieron conmigo hacer este libro me han visitado mi casa anoche, a medianoche, y me han indicado de que yo voy a sacar ese libro adelante.
Y entre mí decía, pero ya mi papito está mayor, ¿cómo lo va a sacar? Y me dijo, ellos mismos me han dicho a mí que no me preocupe porque yo voy a sacar ese libro y lo voy a ver cuando yo esté acá contigo en la tierra. Y ese libro se publicó, mis amados corazones, en el 2000. No se publicó, lo saqué a la luz yo en el 2005, porque ese fue mi compromiso que hice con él, y me costó muchísimo ir por los canales de televisión que me cerraban las puertas, la radio me cerraban las puertas, nadie quería hacerse cargo de la noticia que yo quería participar, pero de verdad para mí fue cierto, porque mi padre ya está acá en la tierra, es uno de mis nietecitos, y yo sé que él es, la verdad, está ahora conmigo. Es uno de mis nietos al que amo de todo corazón. Mi padre me dejó esa escuela. Mi padre me dejó todo su amor. Mi padre me dejó lo más hermoso que él tenía, su enseñanza para mí. Y yo les pido a todos ustedes que hagan lo propio y que dejen a sus hijos esa enseñanza, como me enseñó mi padre a mí. Y nunca lo podré olvidar. Y así como lo he recordado el día de hoy a él, me gustaría que ustedes dejen esa escuela para que algún día, cuando ustedes no estén, sus hijos recuerden lo que ustedes han hecho por ellos. Así como lo he hecho el día de hoy yo, mis amados corazones. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy estas charlas de metafísica. Espero que les agrade y les guste como a mí me ha gustado compartírselas a todos ustedes. Ha sido un placer muy grande después de 17 días de descanso, que de verdad lo he disfrutado muchísimo con mis nietecitos. Ustedes puedan sentirlo como yo. Ustedes saben que yo los amo. Hasta prontito.